Bueno, cuando usted diga doctora, Bueno, profe, salvo que alguno tenga alguna duda sobre las clases anteriores, sino cuando usted quiera dar comienzo, estamos en condición de hacerlo. como quieran. Antes que nada, siendo hoy la última charla, yo quiero agradecer enormemente a su persona, doctora, a las autoridades de la Universidad Provincial y a todos y cada uno de los colegas distinguidos que forman parte de esta diplomatura, el hecho de haberme permitido a mí compartir con ustedes estas experiencias, estos escasos conocimientos que uno tiene adquirido a lo largo de la experiencia y de la vida académica, y decirle, bueno, que para mí ha sido un orgullo formar parte del lugar que me toca de esta diplomatura. Eh, Antes de comenzar la clase de hoy, que vamos a hablar de actividad discrecional, de actividad reglada, eh, quería conversar con ustedes un poco a ver si habían leído los fallos que habíamos sugerido y qué les parecían con respecto bueno, lo que hemos visto hasta ahora en las dos clases anteriores. Sobre todo, eh, me parece que tenía mayor punto de contacto el, el fallo García que el otro fallo, que era Reyes, si no me equivoco. Así que bueno, quería ver qué les había parecido eh, cuando yo era estudiante, más o menos en la misma época que Vélez Sarsfield, y luego cuando comencé con la docencia, eh, siempre nos parecía, o me parecía a mí importante irme echando conocimientos teóricos con algo de práctica y la forma tal vez más sencilla de conocer la práctica y a través de los fallos jurisprudenciales que en Argentina, si bien no tenemos el sistema anglosajón del stare decisis, sientan un precedente, ¿no? Los fallos sobre todo de los tribunales superiores y nos va a dar un poco complementando nuestro plexo de conocimiento jurídico, eh, el análisis de la jurisprudencia, más allá de, obviamente, la lectura de la doctrina, que es fundamental. Entonces, bueno, un poco comenzar esta clase preguntándoles qué les había parecido la jurisprudencia que indicamos, eh, si les pareció trascendente y trascendente la postura del TSJ en ambos, algún tipo de evolución. Sí, en lo personal, profe, yo leí el Reyes, el fallo Reyes, No le escuché, doctor, ¿cómo? que en lo particular yo leí el fallo Reyes, de los que mandó, no el primero que mencionó, te dijo que era el más relevante era el otro, yo había leído el fallo Reyes de los dos. No. Ah, eh, bueno, habrán visto No sé si me ambos, escucha. ambos fallos tienen un análisis de la función administrativa desempeñada por el Poder Judicial. En un caso, si ustedes recuerdan, se trataba de un concurso para funcionario que se había llamado en el marco del Ministerio Público Fiscal. Si no me equivoco,
eh, para secretario, prosecretaria de la Fiscalía Anticorrupción. Y en la Cámara Contenciosa, la actora obtiene sentencia favorable luego de haber impugnado el concurso. La, a ver qué quería destacar yo con respecto al tema que tenemos que estudiar. Comparece a juicio la provincia de Córdoba, el Estado provincial, con los abogados del Estado provincial. Ustedes saben, los abogados del Estado provincial trabajan en la Procuración del Tesoro, ¿no es cierto? Que depende de la Fiscalía de Estado. O sea, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Pero comparece los abogados del Estado defendiendo la legalidad y la legitimidad de un acto que había emanado del Poder Judicial. Primero, de la Fiscalía General, que no había hecho lugar a la vía recursiva administrativa en el procedimiento que había intentado la doctora esta. Y luego, bueno, el como superintendencia, digamos, ejerciendo el rol de la superintendencia. O sea, una muestra clara que dos cosas, diría yo. Que el Poder Judicial realiza actos propios de la actividad administrativa del Estado. Y que esos actos, emanados de la actividad administrativa del Estado, son revisables judicialmente. O sea, fíjense ustedes, ¿no? La sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia, estoy hablando del caso Reyes. Reyes era, ¿no? El de la prosecretaria. El del concurso que hacía El mención. concurso. No, era García, perdón. El concurso García. es García Susana. Estoy hablando de García, estoy hablando de García. El caso García. Decía, el Tribunal Superior de Justicia, en su sala contencioso-administrativa, revisa y anula un acto administrativo dictado por el Tribunal Superior de Justicia, el mismo Tribunal Superior de Justicia, actuando en su rol de superintendente. Fíjense lo notorio de esto, ¿no? Y el avance, eso un poco voy a hablar sobre la clase de hoy, el avance que ha tenido la revisabilidad o el control judicial de los actos administrativos, ya no solo del Estado en sí mismo, sino de particularmente el propio Poder Judicial. Recuerden ese debate que dimos en la clase pasada, cuando hablábamos de la función jurisdiccional del Estado. Está bien que esto es función administrativa, ¿no? Pero cuando Gordillo nos decía que la función jurisdiccional de la actividad del ente administrativo no existía, precisamente aludiendo a que todo acto debe ser luego pasible de ser revisado en sede judicial. Yo, en ese fallo, García, destaqué 2 o 3 cosas que las señalé acá con resaltador, a ver si las encuentro. Sí.
En primer lugar, en los vistos, no hay visto en una sentencia del Tribunal Superior, digamos, en la relación de la causa. Queda claro que se había planteado una excepción de incompetencia deducida por la demanda, o sea, el Estado, a través de su abogado, había expresado al contestar la demanda que debía hacerse lugar a una excepción de incompetencia precisamente por este tema, diciendo que no eran revisables los actos emanados del Poder Judicial, lo que es rechazado por la sentencia, tanto de primera instancia como del Tribunal Superior de Justicia. Y después había destacado yo, a ver si lo encuentro, aquí está en el punto 10.1, el Tribunal Superior de Justicia dice algo que me pareció interesante, que habla de la normativa aplicable, ¿no? Y el orden de prelación normativa. Y dice el fallo: la Constitución provincial con relación al Tribunal Superior de Justicia regula por separado la competencia y dice que son las funciones judiciales o estrictamente jurisdiccionales contempladas en el artículo 165, en el cual se especifica la competencia original y exclusiva del más alto cuerpo y la derivada, distinguiéndola de las atribuciones, que son las funciones meramente administrativas, que están planteadas en el 166 de la Constitución Provincial. Entre ellas, la de ejercer la superintendencia de la Administración de Justicia sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público. Y con respecto al Ministerio Público, la Constitución solo le da funciones. O sea, dice el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia tiene competencias que son las estrictamente judiciales. Además tiene atribuciones, que son las funciones meramente administrativas. Y el Ministerio Público, como no es un poder del Estado, tiene funciones nada más, en el artículo 172. Esto me pareció interesante destacarlo. Después, otra cosa que dije al pasar, el fallo dice en el punto 10.2: lo expuesto evidencia que la autoridad con facultad para decidir en última instancia en cuestiones de superintendencia corresponde al Tribunal Superior de Justicia. Lo que está claro, aunque este conflicto se había dilucidado en el marco del Ministerio Público, corresponde al Tribunal Superior de Justicia agotar la vía administrativa, digamos, en aras a sus atribuciones. Y finalizo con esto que destaco. Al final, el último párrafo del punto 10.2. Dice el Tribunal Superior de Justicia: puede haber función administrativa no solo en la actividad que despliega el Poder Ejecutivo, quien más específicamente desarrolla labor puramente administrativa, sino también en aquellos otros dos poderes, el legislativo y el judicial, quienes también, al margen de su actividad propia, realizan función administrativa. Termina este párrafo con la cita al leading case que yo les había citado en la clase anterior, que es el primero donde el Tribunal Superior de Justicia reconoce la función administrativa del Poder Judicial, que es el caso Sech. Bueno, esto me interesaba a mí un poco destacar de estos fallos. Dado la hora ya, me parece que no estaría bueno que nosotros nos pronunciemos sobre el otro caso, porque si no, no vamos a dar la clase de hoy. Así que bueno, si no le parece mal, le pedimos a la doctora que por favor suba el
el PowerPoint para comenzar con el PCB. Ahí estaría, Pero profe, cuando usted diga. porque tiene 14 diapositivas por lo que estoy viendo, y el que yo tengo tiene 18. A ver, doctora, ¿puede ir a la última o a la última? No, pero ese no es, ahora que estoy viendo. Claro, este es de la clase pasada. El de esta clase se llama eh, Ahí lo buscamos, actividad profe. Un segundito. discrecional, y no hay problema, reglada, o actividad reglada y discrecional, algo así. Doctor Gluber, me parece que tiene el micrófono abierto suyo. Ahí está. ¿Lo tiene, doctora? Bien, Sí, doctor, lo tengo ahí, lo estoy volviendo a bajar y ya lo subo. Un perfecto, perfecto. segundito. No, no hay problema. Bueno, si no me equivoco es este, doctor. Es este. Sí, tiene las 18, ¿ves? Ahí está. Bueno, vamos con la primera. ¿Sería esta, doctor? Sí, señora. Bueno, vamos a hablar entonces de actividad reglada y discrecional de la administración. Y un poquito también de
un vicio de esta actividad que es la arbitrariedad. Como ahí hemos puesto, la función administrativa, o sea, seguimos con lo que hemos visto en estas clases, la función administrativa, que yo diría es el tema más importante, nodal de toda nuestra unidad, se puede dividir en actividad reglada y discrecional. ¿Qué es la actividad reglada? La actividad reglada tiene lugar cuando existe una previsión normativa precisa sobre cómo debe incardinarse la actuación del Estado. O sea, hay una norma, una regla, que puede ser una ley, un decreto, una resolución, que indica cómo debe actuar el Estado ante una situación análoga a la que se presenta. En este supuesto de la actividad reglada, el administrador tiene derecho invariablemente a una determinada decisión, porque claro, al haber un procedimiento reglado, es obvio que el Estado debe expedirse, porque así lo dicen todas las normas del procedimiento y hasta las fondales. Altamira Quijena, que ustedes saben es uno de los autores que hemos seguido a lo largo de esta unidad, dice en su libro, en su manual, que la actividad reglada es la que se presenta cuando la solución está predeterminada en la norma. O sea, cuando el funcionario solo puede tomar una determinada decisión con independencia de su voluntad u opinión. Es el legislador quien ha decidido qué es conveniente y oportuno. Claro, el legislador, al sancionar la norma, es el que establece los criterios de oportunidad y conveniencia. Ahí dice Altamira Quijén en su libro, da un ejemplo que me parece bastante gráfico. El rector de la universidad se somete a una actividad reglada cuando debe otorgar el diploma de abogado a un alumno que haya acreditado haber aprobado todas las materias de la currícula de la carrera de abogacía. Aunque para él, en su fuero íntimo, hablo del rector, hubiese sido a lo mejor más conveniente que se reciban egresados de las ciencias duras, por ejemplo, porque él puede entender que al país, como rector de toda la universidad, le hacen falta más egresados de ciencias duras que de las ciencias sociales. Pero no tiene otra posibilidad, digamos. Él le debe expedir el diploma al alumno que ha egresado de la Facultad de Derecho porque cumplió con todos los requisitos que la norma establecía previamente. Cambiemos de diapositiva, doctor. Bueno, Marinhoff, el gran tratadista, otro autor que nosotros también seguimos, habla de la actividad reglada definiéndola como es aquella donde la administración aparece estrechamente vinculada con la ley y cuyas reglas deben ser indefectiblemente observadas al emitir la decisión. O sea, el funcionario estatal, que va a ser el que expida, emita el acto administrativo, es como que tiene un camino ya trazado, ¿no? En la actividad reglada. No puede moverse de ese camino, de ese sendero. Y hablo siempre de sendero, de camino, nunca hablo de línea recta, porque aunque estemos hablando de actividad reglada, ya lo van a ver ustedes cuando avancemos en la clase, siempre tiene el funcionario un pequeño margen de decisión que la propia ley, aunque se trate de actividad reglada, le otorga. La actividad reglada, entonces, decimos que tiene lugar cuando existe una previsión normativa precisa sobre cómo debe incardinarse la actuación del Estado. Allí, ya lo dijimos recién, el administrador tiene
derecho invariablemente a una determinada decisión por parte de la organización estatal. Vamos a la próxima. Acá tenemos la actividad discrecional. La actividad discrecional, en cambio, es el producto del margen de apreciación otorgado por el ordenamiento jurídico al poder administrador, a los efectos de posibilitarle escoger entre dos o más alternativas igualmente válidas para el ordenamiento jurídico integralmente considerado. O sea, acá, en la actividad discrecional, entendemos que ya hay una pequeña zona liberada a la valoración o a la ponderación de la autoridad pública, pero siempre, siempre, acuérdense de esto, aunque hablemos de actividad discrecional, esa valoración o ponderación va a estar dada, indicada, regida por una regla jurídica. Vayamos a la próxima diapositiva. Vamos a seguir hablando de, entonces, actividad discrecional y vamos a volver a citar a Altamira Gijena, quien nos dice que la actividad discrecional se presenta cuando el funcionario puede tomar varias soluciones igualmente válidas para el derecho y elige una de ellas. En este caso, quien toma la decisión es quien aprecia y pondera, ¿no es cierto?, cuál de todas las medidas es la más conveniente y oportuna. Fíjense, siempre en esta clase, vamos a hablar de conceptos, terminología que tienen que ver con oportunidad, mérito y conveniencia. Continúa Altamira Gijena diciéndonos: no hay acto que sea totalmente discrecional. Generalmente están regulados a la competencia, ya que la norma dice cuál es el funcionario que puede dictar ese acto. B, la forma. La reglamentación nos establece todos los requisitos formales necesarios para la emisión de un acto administrativo. Debe ser escrito, indicarse el lugar, la fecha, estar firmado por el solicitante y sellado por la autoridad que lo emite. Muchas veces, además, se lo registra en un protocolo de actuaciones y, por lo tanto, se le agrega a la forma un número, un folio, alguna numeración que lo identifica. C. Ese acto administrativo debe estar motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirlo. Y D, por último, obedecen a un procedimiento previamente reglado. Por ejemplo, las bases de un concurso de antecedentes y oposición para cubrir una vacante. Cuando se llama al concurso, debe convocarse juntamente con el procedimiento reglado que existe para la selección del postulante más apto para cubrir esa vacante. De igual manera sucede, por ejemplo, con los procedimientos de licitación pública o de concursos públicos. O sea, ustedes verán, hay tanto en el concurso de antecedente de oposición para cubrir una vacante como en la licitación pública, por ejemplo, se tratan de actos discrecionales. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa, por ejemplo, el tribunal del concurso o el consejo de administración o el consejo de adjudicación en la licitación, van a efectuar una elección entre los distintos postulantes, entre las distintas ofertas. En esa decisión
en esa selección entre varias alternativas, van a haber criterios de conveniencia, mérito y oportunidad, las cuales van a ser ponderadas, si me permiten, de manera subjetiva. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del concurso de antecedente de oposición. Generalmente tienen distintas etapas de ponderación de los antecedentes que terminan en la evaluación final. Voy a un concurso de antecedente de oposición de la universidad. Puede ser la universidad esta, de la provincia de Córdoba o la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo doy clases. Hay un tribunal de concurso que meritúa los antecedentes que presentan los postulantes, y eso tiene es un sector, una parte de la evaluación final. Hay una oposición, en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, es una clase que debe dar sobre un tema previamente sorteado el postulante, que se da en forma oral, que es una clase como la clase que tendría que dar frente a los alumnos. Y finalmente, una entrevista personal con el tribunal, cada una de ellas ponderada de distinta forma, eh, con el puntaje necesario. Ese puntaje está preestablecido en la ordenanza de concursos y rige para todos los concursos que se convoquen en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, para todas las carreras, para todas las cátedras de todas las carreras. Se rige por la misma ordenanza. La puntuación de los antecedentes también está tabulada. El título de doctor vale tantos puntos. El título de magíster vale tantos puntos. El título de especialista, que es un posgrado, vale tantos puntos. Y el título de grado, bueno, tiene un puntaje. Ahora, la clase que da el postulante frente al tribunal va a tener una evaluación en donde allí sí va a operar el carácter subjetivo de quien dicte el acto, porque los miembros del tribunal van a escuchar la misma clase, todos los postulantes van a hablar del mismo tema que fue previamente sorteado, todos van a hablar la misma cantidad de tiempo, pero sin embargo, la nota que le van a poner, cada uno pone la nota que le parece. Y lo mismo pasa con la entrevista. En la entrevista personal, donde se abordan temas acerca de lo académico, cómo el postulante preparará la clase, qué método utiliza, cuál es el modo de evaluación, todas esas cuestiones propias, bueno, son evaluadas de manera discrecional por el tribunal del concurso. Ahora, no puede hacerse cualquier cosa, ¿me entienden? Sobre todo en otros exámenes en donde ya no hay una clase oral, sino un examen escrito. Bueno, el examen escrito debe tener también reglas. Debe ser para todos los concursantes idéntico, y las pautas de la corrección de la evaluación deben ser iguales y dadas a conocer antes de que se tome la prueba. De tal manera que el margen de la discrecionalidad sea el menor posible. Entonces, esta opción que nos habla la doctrina en la actividad discrecional
esta de poder optar entre distintas alternativas, distintas posibilidades, todas previamente regladas por la norma, la discrecionalidad sea cada vez más chica. Porque vamos, si no, a caer en el vicio de la arbitrariedad, como veremos próximamente. Doctora, por favor, le pido que la próxima. Ahí les pongo un fallo de la Corte que precisamente se pronuncia sobre este tema. La dinámica del proceder estatal con respecto a la actividad discrecional o normada está claramente reflejada en este fallo que dice: mientras en algunos supuestos el ordenamiento jurídico regula la actividad administrativa en todos sus aspectos, reemplazando así el criterio del órgano estatal al predeterminar qué es lo más conveniente para el interés público y reducir su actividad a la constatación del presupuesto fáctico definido por la norma en forma completa y la aplicación de la solución que la ley agotadoramente ha establecido. Ahí dicen, ¿ven? Poderes reglados o de aplicación legal automática. En otras ocasiones el legislador autoriza a quien debe aplicar la norma en el caso concreto para que realice una estimación subjetiva que completará el cuadro legal y condicionará el ejercicio para el supuesto de la potestad atribuida previamente o de su contenido particular a no imponerle por anticipado la conducta que debe necesariamente seguir. Y para que quede claro, habla la Corte de facultades o potestades de ejercicio discrecional. Esto quiere decir que desde este fallo, nuestra Corte ha aceptado y otorgado plena constitucionalidad a la función discrecional o a la actividad discrecional de la función administrativa del Estado. Y fíjense bien que digo a partir de este fallo, porque van a ver más adelante, vamos a ver que no siempre fue así. No siempre fue así. Bien, le voy a pedir, doctora, la próxima diapositiva. Bien. Hablamos entonces de actividad reglada, hablamos de actividad discrecional y me parece que es el momento oportuno de hablar de la arbitrariedad, que es un vicio de la actividad administrativa. Así lo dice Altamira Quijena. No hay en la arbitrariedad ni función reglada, o ni actividad reglada, para ser más preciso, ni actividad discrecional. La arbitrariedad se da cuando el funcionario actúa caprichosamente, porque sí, porque se le ocurre, de manera absolutamente irracional, irrazonablemente, sin ninguna razonabilidad. No tenemos que confundir en esta parte del derecho administrativo la racionalidad con la razonabilidad, que son dos cuestiones distintas y ya lo vamos a ver más adelante. Un acto arbitrario, entonces, es cuando se está en contra de los fundamentos de hecho y de derecho. O cuando, y esto tiene que ver con la razonabilidad que les decía recién, el acto es desproporcionado porque no guarda una adecuada proporción entre la falta que se le imputa, por ejemplo, a un funcionario y la sanción aplicada. En este supuesto hay un exceso de punición. Caso, por ejemplo, justamente
que encuadra con el caso que yo les di, el de, ahora sí creo que se llamaba Reyes, el del el funcionario judicial que eh, había faltado más de 15 días a cumplir sus funciones sin sacar la carpeta médica y el Tribunal Superior de Justicia dictó la cesantía. Si ustedes leyeron el fallo y leyeron los agravios que tiene el actor, justamente habla de la irrazonabilidad porque hay una desproporción, dice él, entre la falta cometida y la sanción aplicada. Cita el RAL, el RAL es el reglamento de funcionamiento que tiene el Poder Judicial para sus empleados y funcionarios y magistrados también. Eh, y allí está reglado todo lo que hace a las licencias, a a las sanciones. Entonces él dice que, primero bueno, había pasado una situación muy horrible en su vida privada, había estado privado de su libertad, eso le produjo un estado de angustia, de depresión, que lo obnubiló, digamos, eh, le hizo perder el raciocinio y por lo tanto no, no, no tuvo en cuenta que debía sacar carpeta médica y bueno, faltó esa cantidad de días que quedó acreditado en el expediente que había faltado. Él solicitaba que, dado sus antecedentes, no se le imponga la máxima sanción, que es la cesantía, sino que debería haberse actuado con la gradualidad de la pena. Y por lo tanto, previo a sancionarlo, tendrían que haber apercibido, lo tendrían que haber suspendido para recién finalmente pasarse a la cesantía. Bueno, habrán visto en el fallo que el Tribunal Superior de Justicia no acoge esos argumentos y dice que, bueno, que la causa le había faltado injustificadamente más de 15 días y cómo hacer una causa específicamente arreglada en el RAL eh, era pasible de ser sancionado con la cesantía y así se procedió. Eh, Cuando hablamos entonces de arbitrariedad, nos estamos excediendo de la discrecionalidad. O sea, piensen bien, ¿no? La discrecionalidad, nosotros dijimos que actividad discrecional es cuando el funcionario, la ley, la norma, la regla, le faculta, le posibilita elegir entre dos o más opciones en base a su criterio de valores. Cuando se excede ese límite, cuando ya se actúa de manera irrazonable, caprichosamente, fuera de todo margen, hemos caído en un acto arbitrario. Y ese acto arbitrario es irrazonable y es nulo. Y así lo ha dicho también. Últimamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas en las que se ha ejercido el control constitucional de razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos. Me refiero cuando se aplicó la doctrina judicial de la inconstitucionalidad por la causal de arbitrariedad. Ustedes saben, ahí cito los fallos de la Corte, algunos de los más paradigmáticos. Ustedes saben que la Corte, actuando en su rol de máximo y último intérprete de la supremacía constitucional, eh, se accede a su competencia a través del recurso extraordinario federal, es la competencia derivada. Y allí, desde Añares, se ha establecido
las causales por las cuales la Corte debe abocarse a entender en un recurso extraordinario federal. Uno de los requisitos propios del recurso extraordinario federal es la causa o el caso federal, distinguiendo la doctrina, la cuestión federal simple o compleja, y dentro de la compleja, subdividiéndola en la compleja directa o la compleja indirecta. Todo esto basamentado en el artículo 14 de la ley 48. Ahora, desde mediados del siglo XX en adelante, además de los casos típicos de la cuestión federal que hacen que la Corte Suprema se aboque a entender en un recurso extraordinario federal clásicos, se creó la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, en donde ya no se requiere que se configure las causales de los requisitos propios para entender la Corte en el caso, como son sentencia definitiva, sentencia contradictoria, agravio federal suficiente y fue introducido de manera oportuna y sostenido a lo largo de todo el proceso y del caso federal. Se habla en doctrina de que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es el cuarto inciso no escrito del artículo 14 de la ley 48. Y precisamente la Corte admite el recurso extraordinario federal cuando encuentra una sentencia arbitraria. ¿Y qué es una sentencia arbitraria? Bueno, es esto, una sentencia en la cual el tribunal superior de la causa, el que actuó previamente a la Corte Suprema, dicta una sentencia que no tiene fundamento lógico ni legal, que no está fundada en derecho, es decir, basada en el simple arbitrio del juzgador. Y así tenemos sentencias autocontradictorias, voy a citar ejemplos de manera meramente enunciativa. Sentencia autocontradictoria, sentencia en donde hay exceso formal ritual manifiesto, en donde hay una valoración de la prueba incorrecta, ya sea porque se ha otorgado valor decisivo a una prueba absolutamente intrascendente o porque se ha omitido valorar prueba trascendente, o también porque se ha utilizado normas que están derogadas o normas que, siendo sancionadas, no corresponde ser aplicadas porque todavía no rigen, etcétera, etcétera. Todo esto, esta sistematización que también realizó el gran maestro Genaro Carrió en su libro sobre el recurso extraordinario federal, es una sistematización de las distintas causales de la arbitrariedad de sentencia, precisamente un trabajo fantástico hecho en base a la recopilación de los fallos de la Corte que fueron aceptando esta causa. Entonces, bueno, la arbitrariedad es tal, o puede llegar a ser de tal magnitud, que no solamente puede existir en la función administrativa del Estado, sino también en una decisión jurisdiccional dictada por un tribunal inferior de la causa. Siendo las 24, a ver, doctora, si me pone la próxima diapositiva, pero me parece que es un momento adecuado como para hacer el recreo. Sí, vamos a tomarnos 10 minutos más siempre. A las 20:15, entonces reanudamos la clase. Bien, doctor, ningún problema entonces. Perfecto.